Buena tarde a todos y todas. Es un gusto estar en este magno evento que la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación, bueno, en autoría y autor intelectual, diríamos, el doctor Samuel Ortiz Velázquez, ha promovido y es un gusto coincidir. Gracias por su presencia física, desde luego, y quienes están en línea también un agrado que nos acompañen. Vamos a iniciar con la mesa número 3, titulada China ante el TEMEC, hoy lunes 19 de junio, de 1 a 3 de la tarde, ¿cierto? Entonces, su servidor, Cuauhtémoc Modesto López, fungirá como moderador de esta mesa y, bueno, voy a iniciar con la primer ponencia. El título de la primer ponencia es China frente al TEMEC, dos puntos, riesgos y oportunidades, a cargo de Raúl Netzahualcoyotzin Luna y Aurora Furlón. Voy a leer su semblanza. Doctor Raúl es doctor en economía por la Universidad Shevchenko de Kiev, Ucrania. Tiene el posgrado en el Instituto de Economía Nacional de Odessa, Ucrania, y es investigador invitado del Centro APEC y estancia postdoctoral del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Es profesor titular en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, integrante del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado en Economía, y tiene la distinción del SNI nivel 1. Su línea de investigación es Estudios Internacionales. Aurora Furlón, doctora en Economía por la Universidad Estatal de Economía de Kiev, Ucrania. Es investigadora invitada del Centro APEC y tiene la estancia postdoctoral del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Es profesora de tiempo completo titular C de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado, y sus líneas de investigación son zonas económicas especiales, procesos de integración, teoría del trabajo y migración, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Un gusto que nos acompañen esta mañana, esta tarde. Entonces, en esta primera ponencia, Raúl y Aurora tienen la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Obviamente a Samuel Ortiz, al doctor organizador de este foro nacional. Un saludo de Aurora. Una disculpa porque se encuentra en una reunión interinstitucional y no puede estar presente, pero pues el trabajo es en coautoría con ella. Entonces sí se observa el trabajo, ¿verdad? Sí, Raúl, una disculpa, una moción. Raúl, tendrían todos los ponentes un tiempo estimado de 20 minutos. Entonces, Muchas iniciamos. gracias. Raúl, tú, adelante. Sí. Bueno, entonces nuestro trabajo es de un invitado, bueno, no es un invitado, parte del, no integrante del Tratado Libre, del nuevo tratado, del TECMEC, que sería China, ¿no? China como un actor externo a una dinámica global que se comienza a configurar desde hace más de 30 años. Entonces, el trabajo exactamente es de China frente al TECMEC, riesgos y oportunidades. No circula a mí. Podemos. Perdón. Sí. Bueno, entonces el objetivo del trabajo no lo voy a leer, sino simplemente quisiera poner en contexto. Nuestro trabajo inicia realmente, el trabajo sobre China, desde el año 2006. Es resultado de una invitación que nos hicieron en el Colegio de México, después de la estancia postdoctoral, y la publicación se realizó exactamente en ese año, 2006. Entonces, nuestro tema de investigación se llamaba, todavía un poquito modificado, obviamente, por los grandes cambios que hubo después del 2001, del ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. Nuestro tema era China, la economía china de la región al escenario internacional. En ese momento nosotros no considerábamos que China podía ser una parte integrante que modificara las relaciones económico-internacionales, ¿no? Entonces, teníamos como antecedente, obviamente, con mayor difusión en ese momento, el Telecán, firmado y 1993 y con vigencia a partir de 1994.
Claro que antes de eso estaba la Unión Europea, un proyecto de integración regional de pocos países, no los que están actualmente, también a partir del 92. Y sobre todo la incorporación de Japón en el año 85, de acuerdo a partir del Acuerdo Plaza, que lo incorpora realmente por el desequilibrio comercial que había entre Japón y Estados Unidos, ¿no? Una parte importante que también ahora está fuera del libro, de ese libro que publicamos en el 2006, tiene que ver con la crisis global del 2008. Nosotros consideramos que de ahí parte la reorganización y relocalización de las cadenas globales de valor. Pero exactamente 10 años después de esa crisis global, exactamente en el 2006, Estados Unidos, en la administración de Donald Trump, en la campaña, pues hizo toda una reconsideración del papel del Telecán y está marcado junto con una guerra comercial. Esa guerra comercial es en esta fase de la economía, de esta nueva fase de la economía mundial basada en el conocimiento y la innovación tecnológica. Creo que es el paradigma, ¿no? La emergencia de China en esta nueva configuración multidimensional que nosotros, bueno, que muchos llaman globalización, trae aparejada exactamente, señalamos, una nueva interacción del comercio, pero sobre todo la distribución de las ganancias globales para ciertas regiones de América del Norte y Europa, y obviamente Japón. Bueno, ¿en qué nos apoyamos? Finalmente, nosotros consideramos que el capitalismo como tal, no solo la globalización como un fenómeno, como un conglomerado multidimensional, incorpora nuevos espacios en este siglo XXI. Eslabones que distribuyen, reorganizan, relocalizan la producción para su acrecentamiento a partir, decimos, de un proceso de industrialización y desarrollo tecnológico. No lo mencionamos como tercera revolución tecnológica, simplemente nuestra base es apoyarnos en la tesis de Robinson, está a la derecha la publicación en el 2013, él habla que finalmente los patrones de acumulación reflejan ciertas distinciones espaciales complementarias que dan una configuración del nuevo capitalismo global cada vez más integrado. No quiere decir que la globalización se hizo extensiva, simplemente que se van incorporando espacios, nuevos espacios, de diversas maneras. Pueden ser las relocalizaciones o nuevas distribuciones del capital. Y entonces, en esta nueva globalización, la acumulación de capital se traslada a China. Pero China tiene otro proyecto. Bueno, ¿cuál es el proyecto de China? Bueno, es un proyecto que quiere pasar, o así está visto, con una transición de un socialismo planificado a una economía de mercado. Pero nosotros hacemos énfasis en el 2014 con un mayor control estatal. Hay que tener atención en esta parte, porque si no, perdemos la idea de que China no es socialista, China es capitalista, y entramos en un juego que no es realmente un juego de palabras, pero que la semántica nos puede llevar exactamente a nuevas consideraciones. Es decir, ¿qué es lo que trajo consigo? ¿Cuál fue el proyecto finalmente de China? Y eso sí lo anotamos en el libro del 2006. El avance fundamental es que China quiso hacer una apertura comercial, la misma que hizo México, incorporarse a los organismos internacionales, igual que México. Ingresamos el mismo año, recuerdo que está en 1986, ingreso al Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, pero China tenía un proyecto propio. Ese estaba basado fundamentalmente en las zonas económicas especiales, trataba de desarrollar ventajas comparativas y tratar, bueno, todavía en ese momento no se hablaba de ventajas competitivas, perdón. Y entonces, un cambio drástico en el espacio mismo de la acumulación de capital en la propia China. En la foto que está a la derecha, bueno, es Shenzhen, iniciando cuando no existían las zonas económicas especiales, y este es un cambio radical del espacio urbano ya en el siglo XXI.
Por lo tanto, ¿cuál para nosotros qué es lo que está sucediendo a partir del 2020? Bueno, ya entrando en el tema del cambio del Telecán, en esa transformación contemporánea que se le conoce como el TECMEC, obviamente impulsada por el gobierno norteamericano, pero ¿qué es lo que pretende? ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, nosotros consideramos que tiene todo que ver con ese desarrollo tecnológico que se impulsó en una segunda fase de las zonas económicas especiales de China, con la apertura, el ingreso a la Organización Mundial del Comercio, y que tenía como base fundamental el desarrollo de todas las regiones, fundamentalmente costeras, pero con un nuevo desarrollo tecnológico. ¿Sí? Y ahí está presente las más conocidas, algunas son empresas transnacionales, no todas tienen el origen de China, pero ese ascenso bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, ese ascenso del proyecto tecnológico, de la nueva versión de las zonas económicas especiales de alta tecnología, fue lo que puso en duda al mismo proyecto administrativo del comercio, que se puede entender así, que el Telecán en ese momento era parte de un proyecto de un comercio administrado fundamentalmente por Estados Unidos. Bueno, viene el año 2014, antes de la idea de transformar el Telecán en TECMEC, que significa la ruta, lo que se conoce como el cinturón económico de la ruta, proyecto que se origina finalmente en Asia Central. En 2014 se comienza a elaborar el proyecto, que es sacar todos los puertos, todas las zonas económicas especiales y caminar por la parte terrestre en dirección hacia el poniente, a los grandes conglomerados comerciales, como serían los puertos de Rotterdam, de Londres, bueno, la parte de Liverpool, todos los caminos, toda la infraestructura, perdón, que llevaba exactamente el cinturón económico de la ruta, pero fundamentalmente es un proyecto todavía, un proyecto euroasiático, no es un proyecto transcontinental. Llega fundamentalmente al sur de Asia, a la India, a los puertos de África Central, pero el gran potencial de la economía china va dirigido fundamentalmente a un eslabón entre Europa y Asia-Pacífico, que tiene que ver exactamente con Medio Oriente y Asia Central. Bueno, este sería el proyecto del 2014, firmado efectivamente en Astana, que significa realmente el proyecto de China. El proyecto de China no es el mercado norteamericano. El proyecto de China es el ascenso a la construcción de un cinturón económico y una nueva ruta marítima. ¿Sí? Bueno, pero a partir de que se comienzan a hablar de ciertos focos rojos en el Telecán. ¿Sí? Bueno, hay un ascenso dentro de un comercio administrado, pero que no puede negar la entrada de mercancías chinas. ¿Sí? En otras ponencias he estado observando que obviamente el sector externo norteamericano cada vez estaba siendo más complementario, sino penetrado, por lo menos complementario del mercado chino. Bueno, este es exactamente los centros de manufactura nuevos. La mayor parte se concentraban en la primera etapa de los años 80, exactamente en toda la zona costera. ¿Sí? Un elemento principal, por ejemplo, en la región del Guangzhou, donde está Shenzhen, cercano a Hong Kong, exactamente la primera incursión de las zonas económicas especiales está localizada en el sur. Pues va avanzando en todas las regiones del litoral hasta que Shanghai, exactamente junto con las demás zonas económicas especiales, logran generar la segunda y tercera etapa de alta tecnología en los clústeres de las zonas económicas especiales. Bueno, los centros de innovación industrial se concentran en 12 puntos. Beijing, por ejemplo, se especializa en baterías.
Liaoning en robots, en varias regiones van diferenciándose, obviamente, en todas las nuevas tendencias de la industria manufacturera, muchas vinculadas a la industria automotriz, no todas. Mucha gente considera o tiene mucha atención al sector automotriz, como en el caso de nosotros, que obviamente en el Telecán y después en el TECMEC tiene mucha atención porque representa el 4% o el 5% del trabajo, ¿no? Del trabajo mexicano incorporado al TECMEC. Entonces, pero en el caso de China es diferente. Ellos desarrollaron diversos clústeres, diversas zonas, especialización por ejemplo, en ferrocarriles, equipos de transportación de gran velocidad, o las cadenas de elaboración de chips, o áreas del trabajo científico como la optoelectrónica. Y entonces, cuando realmente aparece esa segunda fase, o el proyecto de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda y el cinturón económico, ellos llegan exactamente a avanzar en muchos campos. Obviamente hay un desbalance en el comercio China-Estados Unidos, inexistente obviamente en el año 55, que significa exactamente el primer plan quinquenal. Esta parte que está aquí no aparece significativa, no aparece China en los registros del comercio, pero la gráfica obviamente habla de más en un principio hasta los años 90, más que de crecimiento de descensos, ¿no? Entonces, y esta brecha se amplía obviamente a partir del año 2015. Esta brecha muy grande que aparece después del 2006 es resultado exactamente de la crisis global del 2008. Bueno, ¿por qué esa guerra comercial de Trump? Porque exactamente aunque China, con el proyecto de la nueva ruta de la seda aparece en el 2014, no había todavía ninguna posibilidad de pensar que en menos de 10 años China podría avanzar en el ranking mundial de innovación tecnológica. Acá está sumamente separado de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido por más de 200 años promotor de las innovaciones tecnológicas, y no en todos ha sido crucial. Quizá en la industria automotriz ha sido donde más desarrolló en el siglo pasado, en los años 20, con el modelo T de Ford, pero acá, este año 2014, bueno, acá parece descenso, pero en la práctica sería que la innovación tecnológica se está acercando demasiado a Estados Unidos. Estados Unidos ha mantenido este ranking. Una emoción, Sí. Raúl, nos restan 5 minutos a Sí. tu ponencia. Gracias. Bueno, entonces esta separación que hacía en el 2014 está llegando casi al 17º lugar para China en esta parte donde se ve, y aquí para Estados Unidos mantiene el mismo 5 o 6% del ranking mundial. Bueno, por lo tanto, para nosotros estas modificaciones al TLC por la administración de Trump, convertidas ahora en TECMEC, dentro de la crisis sanitaria, no hay que dejar de tomar en cuenta, consideramos que va a tener un efecto boomerang, así como lo está haciendo las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania. ¿Cuál es el objetivo final? Pues limitar los avances de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Es decir, ese ascenso del proyecto regional euroasiático que se está transformando en una estrategia transcontinental. Por lo tanto, las metas marcadas el año pasado por el 20º Congreso del Partido Comunista Chino de modernizar a China y convertir a China en un país socialista con altos estándares internacionales, pues obviamente va a estar obstaculizada por el reparto de las ganancias globales que ha mantenido por muchos años Estados Unidos y los últimos 30 años la Unión Europea. Pero consideramos que se van a modificar las estructuras comerciales, financieras, y se van a establecer nuevas alianzas comerciales, van a crearse nuevos organismos regionales y subregionales, claro, paralelos a los organismos internacionales,
OMC, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, pero que este nuevo proyecto chino tenga como eje principal la cooperación y la redistribución de las ganancias. Este va a ser un nuevo paradigma. Por lo tanto, China desarrolló un sector de alta tecnología que se quiere limitar por un nuevo neoproteccionismo norteamericano, claro, basado en una estrategia de securitización que trata de transformar la guerra comercial a un terreno más difícil de limitar. Es decir, la interacción comercio, tecnología y guerra estarán presentes en la siguiente década. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Raúl. En tiempo tu intervención. Muchas gracias. Si deseas hacer alguna intervención. No, Perfecto. realmente, sí, Cerramos. realmente creo que Perfecto. logré. Perfecto. Planificado. Por Muchas gracias. el respeto al tiempo y por tu intervención, desde luego. Continuamos ahora con la ponencia titulada ¿Con melón o con sandía hay que escoger? Los puntos, la diplomacia económica de México hacia Estados Unidos y China a 3 años de la vigencia del TEMEC, a cargo de la doctora Mariana Aparicio Ramírez. Me voy a permitir leer su semblanza. Es doctora en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Es coordinadora académica del Observatorio Binacional México-Estados Unidos. Es profesora ordinaria de la carrera titular A, tiempo completo. Sus líneas de investigación son las consecuencias políticas del comercio internacional asimétrico, integración económica regional en América Latina, política comercial de Estados Unidos, relaciones Estados Unidos-América Latina, diplomacia económica de China, relaciones China-América Latina y metodología mixta en relaciones internacionales. También coincide con la doctora María Isabel Osorio Caballero. Me voy a permitir leer también su semblanza. Es doctora en Integración Económica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2016, actualmente el nivel 1. Fue reconocida por el Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades de España con la beca Formación de Profesorado Universitario para realizar el posgrado. Sus líneas de investigación son la integración económica, el crecimiento y desarrollo y remesas y migraciones. Damos pues la palabra a la doctora Mariana Aparicio Ramírez. Doctora Aparicio tiene hasta 20 minutos para su intervención. Ahora sí, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? Mejor este. Se niega la Facultad de Economía a escucharme. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por estar en este caluroso día y ya de intersemestral. Entonces aprecio muchísimo verlos a todas y todos acá. Como trabajo colectivo académico interdisciplinario, tengo el gusto de trabajar con mi querida amiga y colega, la doctora Isabel Osorio, a quien conocí de una forma muy interesante cuando ella estaba en una universidad china. Y me pidieron dictaminar un libro suyo sobre Alianza del Pacífico. Y cuando me dijo que llegaba a México, nos emocionamos muchísimo y de ahí fue, ¿no?, una larga y hasta ahora muy linda relación. Seguramente conocen a la doctora Osorio. Y bueno, pues este título, que es muy sugerente, tiene que ver justo con la combinación de dos formas de observar la realidad social que implica un acuerdo de libre comercio como es el TEMEC. Entonces, si se dan cuenta, como me tocó en la División Internacional del Trabajo estar con ustedes el día de hoy, voy a centrarme muchísimo más a las cuestiones políticas del comercio internacional, específicamente del Acuerdo de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá y su efecto en la relación con China. La parte más económica Isa la iba a hacer, pero bueno, les tocó hoy, el día de hoy conmigo. Y por supuesto creo que es algo distinto a lo que generalmente escuchan acá.
porque la ponencia va a ir, y si me ayudas, por favor, voy a tratar de desarrollar 5 cuestiones súper básicas que van a incorporar sobre todo y concentrarme en la diplomacia económica. Generalmente la diplomacia económica o tradicionalmente se estudiaba desde el derecho internacional público y después tuvo un gran desarrollo, sobre todo desde la economía, ¿no? Por allá en la primera mitad del siglo XX, y después los internacionalistas, ¿no? Nos lo robamos un poco después del periodo de posguerra y lo desarrollamos con mucho más amplitud en una subdisciplina de relaciones internacionales que se denomina economía política internacional, que aquí hago la acotación, no es lo mismo economía internacional que economía política internacional, ¿no? Que justo ahí es donde está el hub, ¿no? De diplomacia económica, que es lo que voy a desarrollar muchísimo más. Entonces, para eso voy a retomar brevemente qué se entiende por bilateralismo, regionalismo, interregionalismo, que parece que es ya acomodado, que no da como mucha, digamos, mucha distinción, pero ahora les voy a enseñar algo que ustedes generalmente estudian, que es BWATI, pero con megacuerdos regionales y el problema político que podemos tener en el TEMEC a partir de este tazón de espagueti de acuerdos. ¿Dónde están los retos? La diplomacia económica desde la visión de México y algunas reflexiones finales. Entonces, cuando estamos en interdisciplina es muy importante establecer los conceptos o categorías de dónde estamos hablando, porque aunque parece lo mismo, puede ser que no entendamos exactamente igual. Y la integración, ¿no? A secas, no solamente la integración económica, pero la integración es el ejercicio de la voluntad política de estados soberanos, ¿no? Entre diferentes soberanías con el fin de construir procesos de integración de la profundidad que ellos decidan. Y pueden circular libremente bienes, servicios, capitales, personas, y también puede ser la armonización de políticas macroeconómicas, formales o informales. ¿Y por qué lo digo eso? Porque México justo ha tenido un proceso de convergencia de políticas macroeconómicas desde el Telecán hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, digamos, eso es importante, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el TEMEC, y eso es un debate que hemos tenido varios colegas, pasamos de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte a un acuerdo con 3 países, con acuerdos bilaterales, ¿no? Entre cada uno de ellos. En relaciones internacionales decimos que son 2.5 relaciones en América del Norte, ¿no? Una muy fuerte Estados Unidos-México, otra muy fuerte Estados Unidos-Canadá, y una media que a veces sí, a veces no, ¿no? Que sería Canadá y México. Y justo esta razón por la cual el TEMEC ahora tiene este nombre, ¿no? De los 3 países, implica que Canadá en el proceso de negociación, ¿no? No le entró, digamos, porque estamos en verano, ¿cierto? No le entró a ciertos momentos, sobre todo en solución de controversias, ¿no? Entonces, en los acuerdos discriminatorios de esta nueva generación del siglo XXI, sobre todo en los aspectos políticos, la cooperación es un elemento fundamental, ¿no? Podemos pasar desde cooperación regional, ¿no? En temas funcionales, en donde son acuerdos limitados entre los estados soberanos para trabajar en áreas específicas. Por ejemplo, en el caso hay una estrecha relación cada vez más patente y evidente en una coerción comercial, como es imposiciones arancelarias, acero y aluminio, en caso que el otro estado o el otro socio comercial no cumpla, ¿no? O no coopere voluntaria o involuntariamente con detener a caravanas migrantes, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos acuerdos de libre comercio que cada vez en el siglo XXI tienen componentes políticos muy importantes, ¿no? Justo el panel de controversias que estamos a la antesala, en el caso del TEMEC por el sector agroalimentario, tiene una cláusula muy interesante que es novedosa. Yo siempre les cuento, o cuando enseño TEMEC, ¿no? Ya, perdón, ¿ya listo? Díganme si no me escuchan, pues. Yo toda emocionada aquí, no me escuchan. Justo en la demanda, ¿no? Del JUSTIAR al sector agroalimentario por el caso, ¿no? de la propuesta presidencial y de la Secretaría de Economía de comenzar a restringir el maíz transgénico, ¿no? Importar el maíz transgénico, tiene un componente político en esa cláusula, que México o cualquier país socio tiene que demostrar científicamente la restricción de importación o de exportación de ese bien.
Entonces, lo que tiene el TEMEC cada vez más, no solamente es de graduación arancelaria y no arancelaria, lo más importante, los aspectos más importantes y políticos del TEMEC justo son eso, aspectos políticos que México, como siempre, es un conejillo de Indias, que después, ¿no? Con la reactualización de acuerdos de libre comercio de Estados Unidos frente a otros terceros países, que probablemente eso venga en la siguiente elección presidencial, porque los republicanos son muy buenos en eso, estos componentes estén nuevamente en actualizaciones de libre comercio. Entonces, bueno, tenemos cooperación funcional, cooperación económica, cooperación política y cooperación en política exterior y de seguridad. Todos esos aspectos de la integración forman parte de la diplomacia económica. ¿Por qué? Porque la diplomacia económica tiene dos posturas, una zanahoria y otro el garrote. ¿Me entienden a qué hago esa referencia? Uno son incentivos económicos y comerciales para modificar el comportamiento político o también castigos, como sanciones económicas, ¿no? O restricciones a la exportación. Entonces, si la integración per se es el ejercicio, la integración de distintas soberanías, ¿no? Tenemos cada vez más acuerdos de libre comercio y eso tiene que ver, ¿no? Desde que pasamos, con la excepción de la cláusula de nación más favorecida del GATT en 94, ¿tá? Y eso ha generado, por la proliferación de acuerdos de libre comercio, regionalismo e interregionalismo. Acá hago mención a un concepto que retomamos de los desarrollos de José Briceño Ruiz, un colega que recientemente sacamos un libro que tiene que ver con el análisis de regionalismo e interregionalismo en la 4T, lo que eso signifique, ¿no? Y tiene que ver justo con entendiendo regionalismo con iniciativas de integración económica y cooperación económica y política entre países que son parte de un mismo espacio geográfico. Entonces podemos identificar, ¿no?, al TEMEC con todas sus particularidades en un esquema de integración regional. Y ahora aquí va la joya de la corona y donde me voy a tratar de ser lo más clara posible porque el tiempo corre. En el caso del TEMEC, el TEMEC ahí no está, si se dan cuenta en esa laminilla. Están dos mega acuerdos de libre comercio. Uno liderado por la República Popular China, el RCEP, y otro que fue liderado por Estados Unidos y que después, durante la administración Trump, no llegó a la ratificación en el Congreso de Estados Unidos, que es el CPTPP. ¿Tá? Bueno, lo que quiero mostrarles con esto es la complejidad política, ¿no?, de acuerdos regionales o mega regionales. ¿Se dan cuenta en donde está el CPTPP? Está Canadá y Chile, Canadá y México, ¿cierto? Que son dos de los tres socios comerciales del TEMEC. Bueno, y tenemos a los 3 de 4 miembros de la Alianza del Pacífico, Chile, México y Perú. Nos falta Colombia, ¿cierto? Colombia, lo siento. La Alianza del Pacífico tiene como objetivo integrarse mayor a los mercados de Alianza de Asia-Pacífico, ¿cierto? Bueno, para que hay, ¿no?, en los países del medio hay otro país que ahora es un miembro de pleno derecho de la Alianza del Pacífico, que es Singapur. Es el primer socio comercial bajo esta envergadura. Pero además hay otros 3 países que están en proceso de negociación. Bueno, en realidad 4. Uno es Nueva Zelanda, Australia y Canadá, ¿sí?, como miembro de Alianza del Pacífico. Y hay otro que México está negociando, que seguramente ustedes conocen, que es Corea. Ah, sí, quiero el apuntador. Uy, pero voy a tener 2 cosas al mismo tiempo. Wow, están retándome. Bueno, ok. Esperen, deje pongo algo porque no lo voy a lograr nunca. Mi ventaja comparativa en tener 2 cosas al mismo tiempo no es negocio. Ok, bueno. Ok, entonces tenemos a Canadá y México en TEMEC, ¿no? México, Chile y Perú en Alianza del Pacífico. Tenemos a otros países que quieren ser miembros de Alianza del Pacífico. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es el problema, Mariana? Bueno, porque la República Popular China, que es el líder, del RCEP, ya solicitó hace 2 años ser miembro del CPTPP. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que México forma parte del CPTPP. Eso significa en la cláusula, ¿no?, de píldora venenosa, el artículo, ¿no?, 32, sección 10 del TEMEC, que los países parte no pueden tener un acuerdo de libre comercio con una economía de no mercado.
Y casualmente adivinen quién es el único de esta población que no tiene un acuerdo de libre comercio con la República Popular China. México. Entonces, en dado caso que CPTPP le responda, porque todavía no le responde a China, que es bienvenido, México tendrá que decidir si mantenerse al CPTPP o no. Y también a la Alianza del Pacífico. Ese es un aspecto político muy interesante. Lo siguiente que me dirían, bueno, Mariana, ¿y eso qué? ¿No? Total, todos los acuerdos o el mayor comercio que tenemos y la dependencia comercial que tenemos es con Estados Unidos. Y tampoco tenemos una política pública de proyección a mediano o largo plazo para modificar, ¿no?, el patrón distributivo de comercio. Pero sí es importante, porque, como siempre dicen, México a veces va atrás. Y por lo menos hasta ahora, en la política de Xi Jinping, no es una prioridad que seamos socios y aliados comerciales, como sí lo es nuestro principal socio comercial. Pero eso pronto está cambiando. Y cada vez más pronto de lo que nos imaginamos. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿por qué es interesante? Porque justo en los aspectos más interesantes, y ahora sí regreso a mi lugar. Ya me faltan 5 minutos. Ok. 8. Wow. He sido muy eficiente en lo que son las vacaciones. Ok. ¿Por qué es importante? Porque uno de los inversionistas más importantes en México es China. Muchos de mis colegas van a hablar de nearshoring y friendshoring y todos los shoring interesantes que también son instrumentos de la diplomacia económica. Pero lo que quiero mostrarles, sobre todo y siguiendo la línea de los aspectos políticos de la política comercial, es que justo en la pandemia China fue un gran aliado de México y Estados Unidos no. Entonces, la expectativa de la política comercial de Estados Unidos de ser socios y aliados comerciales, socios comerciales y aliados políticos, no se cumplió. Pero no se cumplió no porque no quisiera Trump, sino porque justo la legislación, la política comercial de Estados Unidos, en cuestiones de seguridad nacional, evita, ¿no?, o obliga a los empresarios y a las industrias estadounidenses a no exportar ningún bien prioritario que tenga que ver con la seguridad nacional. Y adivinen qué, China no lo tiene eso. Y entonces, durante la pandemia, la política comercial de Estados Unidos solo pudo exportar y formar parte de las vacunas a nivel internacional, no solo por COVAX, sino hasta el momento en que hubo un porcentaje importante de la población estadounidense vacunada para que diera legalidad y certidumbre para poder exportar vacunas a nivel internacional. Mientras que China cooperó desde el día 1 con todos los países, no solamente con México, del sur global, ¿cierto? Y eso ha ganado simpatías muy altas de China con estos países. Y la siguiente cuestión sería, ¿y por qué son importantes? Porque cuando hay negociaciones, cuando hay secretarías, direcciones a nivel internacional, donde cada país es un voto, los votos de África son prioritarios y los de América Latina también, ¿cierto? Y además, China tiene un componente adicional. Desde que entró a la OMC en el 2001, ha tenido una política de acompañamiento a todos los países del sur global que quieran incorporarse a la Organización Mundial del Comercio. Y es un líder en la actualización y la reforma de la OMC. Doctora Mariana, ahora sí, 5 minutos. 5 minutos. Entonces, me voy, démosle al siguiente. Según van a hablar mucho de esto, ¿no? Todos los demás colegas. Y lo que quiero es anunciar un poco, si quieres, ok. Vale. Los retos. ¿Qué es la diplomacia económica? He hablado mucho de esto. O son como los instrumentos de política económica y comercial y de cooperación son mecanismos de aliados o posiciones comunes en la agenda internacional para defender el interés nacional. ¿México puede hacerlo o solamente son los países desarrollados y poderosos económicamente los que pueden hacerlo? México puede hacerlo y de hecho México lo ejerce como palanca de negociación política o de coerción frente a terceros países. Eso es, digamos, la parte interesante.
Hay dos formas o usos de diplomacia económica, uno con fines políticos, que es al que yo les he hecho referencia, pero hay otro que tiene que ver con fines económicos, y es uno en el que México tiene un gran reto, que es mantener la certidumbre y el Estado de Derecho para la atracción de capitales. Esa es otra forma. Y la diplomacia económica con insumos o con intereses económicos tiene que ver con la cooperación del sector empresarial junto con el Estado para desarrollar objetivos económicos en el marco de interés nacional del país. Entonces, son dos formas que México puede dinamizar su diplomacia económica para el tipo o el mundo en que les ha tocado vivir. Y si te vas a las conclusiones, porque no me da la vida para todo lo demás, ¿no? Yo tenía muchas cosas aquí, pero quisiese, pero no hay tiempo. Ok, reflexiones económicas, finales. La política exterior mexicana es relevante que reconozca la importancia económica y comercial de China. Lo hemos hecho, se ha hecho en esta administración. Esa soy yo. Ya ves, ya me había puesto yo un candado. Ok. Pero la estrategia no ha sido congruente, ni integral, ni de largo plazo. No solamente con China y con muchas cosas, pero bueno, hay que hacer énfasis con China, sobre todo porque la dependencia económica que tenemos con Estados Unidos cada vez nos cuesta más en términos políticos y económicos, por supuesto. China es fuente y origen de inversión, innovación, ciencia y tecnología y turismo. Las oportunidades comerciales son muchas para el país, pero México, de nuevo, necesita un plan de acción integral para aprovecharlas y potencializarlas los próximos años. Esto tampoco no es nada nuevo, ¿cierto? Pero no queda muy claro en la estrategia de política exterior económica mexicana cómo vincularse con Asia-Pacífico que no sea solo la firma de acuerdos discriminatorios frente a terceros países. Lo anterior implica un desarrollo de un trabajo conjunto entre academia y otros sectores. Y estoy apelando aquí en algo que es muy interesante y yo les recomendaría e invitaría a estudiar, que es el desarrollismo asiático, ¿no? Que forma parte de la economía política internacional. No es el desarrollismo latinoamericano, tiene otros componentes y en la academia, el sector empresarial y el gobierno son absolutamente fundamentales para crear una estrategia no en términos macroeconómicos, sino puede ser en términos súper específicos e industrias y en sectores muy particulares. Y creo que eso, la EPI asiática puede darnos luces, no para hacer un copy-pega, ¿no? Pero para darnos una idea de cómo se ha desarrollado esa región, donde hay una cruz invertida, si nosotros vemos en términos de desarrollo económico, América Latina, Asia, ¿no? Y cómo estamos ahora en el siglo XXI, ¿no? Es una cruz absolutamente invertida. Finalmente, y con esto agradecerles que me hayan escuchado, cualquiera que sea el escenario en el periodo post-pandemia, la realidad en México exige muchísimo, sobre todo porque, de nuevo, cada vez más los aspectos políticos en el comercio y las inversiones son determinantes para generar justo eso, crecimiento y desarrollo en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mariana Aparicio, por su intervención. Vamos a dar seguimiento con el panel, con quienes intervendrán, y en esta ocasión toca el turno de la ponencia entre el offshoring y el nearshoring, TEMEC, pandemia y cadenas globales de valor, los casos de China y México, a cargo de la doctora Raquel Isamara León de la Rosa. Doctora, tiene usted 20 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, también agradecer la organización de este importante foro, que como bien dicen a nivel nacional, ha logrado integrar a distintas instituciones y distintas perspectivas, ¿no? Al igual que Mariana, pues agradecer esta integración. Yo también vengo más del área quali que quanti, e incluso creo que tuvimos la oportunidad de estar hace 2 semanas en la misma mesa de la red de Sechimex. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar un poco de… Doctora, disculpe, sí. una emoción. Me voy a permitir sí. semblanza. Una disculpa de mi parte, desde luego. La doctora Raquel Isamara de León de la Rosa es directora del Observatorio de Política China de IGADI, Casa Asia, España. Es profesora investigadora de tiempo completo de la licenciatura en Negocios Internacionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
doctora con honores en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima, participante en el workshops organizados por el Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino y la CEPAL. Es investigadora asociada del Instituto Gallego de Documentación Internacional en España. Fue investigadora del programa China y América Latina del Diálogo Interamericano en Washington, D.C. y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C. Adelante, doctora. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, dando continuidad a esto que planteaba, surge esta investigación de alguna manera en una clase de un programa de posgrado que tenemos en la UAP sobre economías emergentes, en donde pues de alguna forma, si me apoyan con la siguiente lámina, por favor, salían o comenzaron a salir hace un par de meses este tipo de noticias donde prácticamente se exaltaba, ¿no?, el hecho de que con el contexto de la pandemia en China estaba saliendo muchísima inversión y que prácticamente México se volvía como el campeón con respecto a este contexto, ¿no? Entonces, a partir de esto, el objetivo de esta presentación, pues bueno, es analizar tanto el caso mexicano como el chino con respecto a una serie de elementos contextuales, como están ahí mencionados, la pandemia, crisis de suministro, el caso del TEMEC y cómo de alguna forma se relacionan estos conceptos del nearshoring y el offshoring, ¿no? Ya lo decía yo, más desde una perspectiva cualitativa, en este caso a través de una metodología de Pestel, un análisis de redes y que de alguna forma debo de mencionar que pues esta investigación está en un proceso ya de conclusión, digo, estamos creo que todas y todos a contratiempo con la elaboración del capítulo, entonces voy a presentar resultados un tanto preliminares. La siguiente, por favor. En este caso, digo, ya estos son conceptos que creo que el público domina perfectamente. En este caso han derivado otros tipos de shoring, como bien se mencionaba. Sin embargo, pues bueno, en esta cuestión de lo que se ha manejado a nivel mediático es mucho esta idea de cómo previo a la pandemia, pues este liderazgo chino con respecto al tema del offshoring y en este caso cómo el nearshoring se presenta como una alternativa con toda esta dinámica que hemos tenido durante estos últimos 3 años, ¿no? Simplemente destacando esta diferencia donde elementos como la proximidad geográfica, la parte lingüística, económica, política e incluso histórica puede generar otro tipo de dinámicas cualitativas al momento de reorganizar estas cadenas globales de valor. Por lo tanto, pues bueno, la siguiente lámina, por favor. Es importante entender el contexto prepandémico y postpandémico. Y en este sentido me he permitido de alguna manera rescatarles aquí alguna serie de elementos importantes con respecto a cómo estaba este dinamismo en términos de exportación previo a la pandemia, en donde de alguna forma, si ustedes observan, aquí tenemos el top 5 de países exportadores con los valores en miles de millones de dólares y en el cual pues obviamente China ocupaba este primer lugar hacia el año 2019 e importante rescatar el caso de México que de alguna forma pues no entra dentro de este top 10. Mientras que por otro lado, cuando hablamos de la dinámica 2022-2023, hay elementos que de alguna manera se visibilizan por todo lo que se ha desarrollado durante los últimos años, como es el caso de la pandemia, donde pues es importante señalar que pues el tema de la pandemia fue un golpe muy fuerte con respecto a China porque es el epicentro de esta pandemia y con todo lo que se ha desarrollado alrededor, entre ellos lo que es la política del cero COVID China, que ahorita más adelante lo voy a rescatar, el conflicto ruso-ucraniano que prevalece. Y en este sentido de la política cero del COVID, de alguna forma como una decisión por parte del gobierno chino sumamente restrictiva y que de alguna manera comenzó a impactar a toda esta cuestión de el suministro alrededor del mundo por este dato o elemento en el cual China pues era este primer lugar, ¿no? Otro de los aspectos importantes que creo que muy pocas veces se menciona o nos enfocamos más al tema de la guerra comercial, pero que hoy en día ha venido derivando en otros elementos, es este triángulo que se hace entre Washington, Taipei y Beijing. El tema, por ejemplo, de Taiwán se vuelve en un aspecto sumamente importante en la política internacional, que a veces por esta influencia tan occidental que tenemos aquí en México, nos olvidamos de que el conflicto en Taiwán y este conjunto de declaraciones entre lo que es el gobierno estadounidense, el gobierno chino y obviamente la postura taiwanesa juegan un punto muy importante no solamente a nivel político,
sino también en cuestiones de producción, principalmente el tema de los semiconductores, que como sabrán, pues hoy es un commodity que se posiciona y que se seguirá posicionando y que incluso dentro de los discursos políticos en México se comienza a hablar, ¿no?, de esta posibilidad de que México se vuelva en un productor de semiconductores, ¿no? En este aspecto del triángulo, obviamente, pues se derivan muchísimas cosas. En este sentido, pues tuvimos esta reunión del secretario de Estado estadounidense que se reunió con Xi Jinping, donde prácticamente pues es una relación en la cual, ¿cómo decirla?, dicotómica, ¿no? De repente van, se contentan, dicen que van a seguir con los acuerdos que tienen y generaron, por ejemplo, el año pasado en Bali, pero pasan 2, 3 cosas después y se vuelven a enemistar, y entonces esta tensión, digamos, que está como en puntos radicales que obviamente afectan a la dinámica no solamente de la política, sino también de la economía global. Por otro lado, pues bueno, los resultados hacia los últimos datos de la OMC, vamos a encontrar esta dinámica en la cual China sigue creciendo en términos de exportación a pesar de la situación de la pandemia y todo lo ya mencionado. Se mantiene Estados Unidos en este segundo lugar y Alemania en el tercer lugar. Y aquí el dato interesante es que aunque México aumenta, decae 2 posiciones con respecto al término de exportaciones. La siguiente, por favor. Bueno, entrando ya un poquito más de materia de análisis, me permití hacer este resumen de todo lo que es el análisis del PESTEL con respecto a China y a México. Me voy a permitir de alguna manera puntualizar en algunos aspectos que creo que son sumamente importantes para de alguna manera desromantizar esta idea del nearshoring dentro de México. La primera de ellas es identificar políticamente quién es quién en la escena internacional. No podemos poner en mismas situaciones o en mismos lugares a México con respecto a China. Cuando hablamos de México, hablamos de una potencia con características regionales. Ya Mariana hablaba, por ejemplo, del tema de la Alianza del Pacífico. Obviamente, en el TEMEC estamos posicionados de distinta manera, pero que de alguna forma genera este tipo de dinamismo regional, principalmente hacia América Latina. Si bien estamos en un momento en el cual la izquierda gobierna a México, no podemos comparar la misma izquierda mexicana con la izquierda china, o en este caso con el Partido Comunista Chino, y que de alguna forma la dinámica de posicionamiento internacional de México tradicionalmente ha sido enfocada al tema del multilateralismo, pero que durante este gobierno de alguna manera ha sido como muy de bajo perfil, ¿no? Entonces, en esta dinámica, si lo comparamos con China, vamos a encontrar una potencia de impacto global, ya no solamente a nivel regional. Encontramos el papel del Partido Comunista Chino como un de alguna manera actor que determina no solamente la vida política, sino la económica, la social, cultural y todo lo que quieran imaginar por el tipo de sistema político que tiene China. Y por otro lado, un aspecto sumamente importante es que este año se arranca el tercer mandato del presidente Xi Jinping, el cual de alguna manera ha llevado o se está generando todo un mecanismo de otro tipo de proyección internacional donde haya un mayor protagonismo por parte de China, como bien se mencionaba, ya no solamente en el sur global, sino también en los países del norte global. En ese sentido, digo, si lo llevamos a una cuestión económica, digo, tienen ahí ustedes a algunos datos importantes. Lo que me gustaría rescatar, y que lo hablaba el doctor Raúl Netzahualcoyotzin, es que el proceso de China en términos económicos y de planificación no es algo nuevo, sino que estamos hablando desde este proceso de apertura que ya se ha revisitado muchísimas veces dentro de la academia con el trabajo de Deng Xiaoping, pero que de alguna manera su proyecto de desarrollo económico lleva una continuidad y que de alguna forma aquí hay algo muy interesante que lleva a pensar en una política de proteccionismo selectivo por parte de China. Es experimental, es decir, los chinos no generan estos cambios tan drásticos en su normativa económica, política, financiera, e incluso lo voy a rescatar un poco más adelante, en el cual de alguna forma, pues bueno, esto le permite ir generando como estos pequeños pasos, pero seguros con respecto a cómo se construye esta dinámica de desarrollo dentro de China, y que pues bueno, en ese sentido, si también lo llevamos a otro escenario, además de ser considerada una economía emergente en el caso de China, vamos a encontrar que su principal socio comercial es Estados Unidos, no en porcentajes tan altos como a lo mejor en otras economías que son altamente dependientes, como el caso de México con respecto a Estados Unidos. La importancia del Regional Comprehensive Economic Partnership, el RCEP, y de alguna forma el tema de la importancia
importancia que tiene la inversión extranjera directa para el PIB chino, que si lo pueden observar, estamos hablando del más del 43%. Mientras que en el caso de México, de alguna manera vamos a encontrar esta alta dependencia hacia lo que es el TEMEC, este porcentaje del 21% con respecto al PIB, y que de alguna forma, si lo comparamos con China, pues bueno, tenemos este 30% de manufacturas producidas en el mundo con respecto a comparación de otras economías. Otro elemento importante dentro de este análisis es lo social. Principalmente el hecho del grado de escolaridad que se tiene en los dos países. Mientras en México se ha comenzado a cerrar esta brecha, de alguna forma sigue su proceso, digamos, natural. En el caso de China, se ha buscado cada vez más generar este plan que se señala ahí de implementación para la aceleración de la modernización educativa, con toda una intención de generar esta mano de obra altamente calificada hacia todo lo que es la demás armonización del proyecto de nación que tiene el presidente Xi Jinping. Por lo tanto, pues bueno, en términos tecnológicos, creo que este es un aspecto en el que si comparamos los dos casos, es sumamente importante que revisitemos. ¿En qué sentido? En cuestiones, por ejemplo, está el dato del índice mundial de innovación, podemos ver de alguna manera los lugares o las distancias que hay entre México y China. Por otro lado, podemos observar que sí existen estrategias de planificación desde la parte gubernamental en términos de tecnología, pero es muy distinto en el caso mexicano tener esta estrategia digital nacional 2021-24, que si la revisamos prácticamente es que la gente tenga acceso a internet y que sepa utilizar TICs. Cuando por otro lado, en el caso chino, estamos hablando de estos dos proyectos, el Made in China 2025 y esta idea del plan de desarrollo de la nueva generación para el desarrollo de inteligencia artificial, que si lo vemos las tres fases, estamos hablando como de manera gradual y experimental. Encontramos primero esta fase de industria de la inteligencia artificial hacia el 2020, que ya pasó, la construcción de una sociedad de inteligencia hacia el 2025 y convertirse para el 2030 en el Centro Global de Innovación de Inteligencia Artificial. Esto es algo muy interesante, ¿por qué? Porque si bien en términos de innovación tecnológica, generalmente son países europeos los que generan este top 10. Prácticamente lo que es el este asiático, hablamos de Corea del Sur, de Japón, de China e incluyendo a Singapur, son países que vienen de alguna manera con una directriz con respecto a cómo insertarse en esta cuestión de la inteligencia artificial y ser líderes en próximos años. En términos ecológicos, es también otro aspecto que casi no revisamos. Obviamente está esta cuestión discursiva donde China ha venido moviendo cada vez más el año en donde se va a descarbonizar. Encontramos que primero hablaba del 2050, hace unos meses comenzó a decir que no, que iba hasta el 2060. China sigue siendo como uno de los principales países que consumen hidrocarburos y que de alguna forma es como uno de los principales retos que tiene en términos ecológicos por el papel que ocupa en términos de inserción en manufactura. Por otro lado, en el caso de México, si bien tenemos esta Ley General de Cambio Climático, la realidad es de que el uso de energías renovables sigue siendo incipiente para México. Nuestra meta es de 35%, cuando realmente se ocupan solamente el 31% de energías renovables. Y por otro lado, un aspecto político que ha impactado al TEMEC es de que en esta área de energías renovables y limpias, prácticamente México ha generado como esta cuestión de no involucrarse mucho en esta temática, porque ha habido este cambio a través del gobierno actual de dar mayor preferencia a empresas estatales cuando en el TEMEC se estipula el generar como esta apertura dentro del sistema energético. Por otro lado, ya por último en esta parte del PESTEL, es importante señalar que cuando México tienen aquí enlistadas todas las leyes que se han modificado y que se han modificado a partir del TEMEC para generar estas condiciones de mayor inserción hacia la región, en el caso chino, por ejemplo, sucede todo lo contrario. La pandemia les ha llevado a generar nuevas normativas que de alguna forma pongan candados con respecto, por ejemplo, a propiedad industrial en el tema de marcas. Ha generado también esta cuestión de reparación de crédito fiscal. También encontramos este acceso de inversión extranjera, donde prácticamente esta idea de proteccionismo selectivo se refleja al momento de generar estas normativas. La siguiente, por favor.
Un aspecto también interesante para poder comparar y entender estos dos casos es el tema de la inversión. Tenemos ahí el índice del Doing Business, vemos la diferencia de lugares entre México y China. Por otro lado, vemos quiénes son estos países que invierten, tanto en el caso mexicano, que está más vinculado hacia el área del TEMEC, y obviamente los sectores donde la manufactura, los servicios financieros y el transporte son los que más son importantes dentro del país. Cuando lo comparamos con China, no sé si les llama la atención que en términos de inversión, su principal inversionista es China. ¿Qué quiere decir esto? Que es el propio gobierno quien motiva la inversión dentro del país y que esto va muy de la mano con esta lógica de directriz estatal que tiene China y obviamente con esta idea de ver a China como una empresa o una corporación dentro y fuera de China, ¿no? Doctora Raquel, 5 minutos. Y en este sentido, solamente rescatar el hecho de cómo las TICs y la investigación científica se insertan dentro de ello. La siguiente, por favor. En términos de logística, digo, ahorita me voy a ir un poco más rápido, yo lo que quería que observaran es esta lógica de cuáles son los sectores más importantes, de alguna manera muy bien destacados en el caso de México, la automotriz como la más interesante, y en el caso de China, los electrónicos y los textiles y el automotriz no es tan importante por toda esta evolución de la economía china. La siguiente, por favor. Esta es una red de dispersión y centralidad de los productos, en este caso mexicanos. Solamente voy a destacar cómo en la parte central encontramos estos círculos de azul claro, que es el sector automotriz, tratando de identificar que es como, digamos, el sector donde más encadenamiento hay por parte de México. La siguiente, por favor. Mientras que en el caso de China hay una mayor dispersión y pareciera ser que se construyen islas donde el azul más oscuro son los electrónicos, o sea, la manufactura de gadgets principalmente, y la parte del textil, que es prácticamente la evolución del fast fashion como un sector que ha crecido durante la pandemia en China. Ahora sí, llegando a las conclusiones, los traté de construir de la siguiente manera. Primero, entender esta cuestión de que sí son economías de ingreso medio y tienen una alta regionalización, en el caso de México hacia lo que es el TEMEC. En el caso de China, el motor económico es el RCEP, que es una dinámica muy distinta en cuestiones de contenidos y dinamismo. No podemos comparar o decir que es lo mismo el TEMEC que el RCEP en esta parte operativa, y que en este caso, pues bueno, la primera pregunta a responder, ¿existe una tendencia de nearshoring en México? Sí, pero esta es provocada por esta relocalización a partir de dos factores clave. Uno es el TEMEC, con todo este proceso de renegociación y su implementación, y por otro lado la propia evolución de la economía china. Es decir, no es que sea una cuestión de ganancias absolutas, lo que pierde China lo gana México, sino que también hay una serie de reorganización de estas cadenas. Dice, ¿puede llegar México a desbancar a China como potencia manufacturera? No. Hay dos argumentos. La primera, por la propia orientación de la evolución económica china, donde la economía, esta construcción económica, la tecnología, el tipo de IED, son elementos clave para China, para, digamos, ir un paso o varios pasos adelante con respecto a México. Y por otro lado, este muro límite de México, donde la política, la sociedad, la red de productos, que es limitada en cuanto a este mapa de dispersión, principalmente a la automotriz, y este escueto plan de desarrollo tecnológico junto con el índice de desempeño logístico, limitan a México a simplemente acabar de especializarse donde ya ha venido una curva de aprendizaje. Después, la vinculación de México con China va a seguir, sí. El tema energético es algo que se ha mantenido a lo largo de los años y que hay una cuestión de potencial dentro de ello, no solamente en términos de hidrocarburos a través de los fondos que se han firmado, sino también en términos de energías limpias por este liderazgo que tiene China a nivel mundial. Y en el electrónico, de alguna forma, ya había una experiencia previa al TEMEC y que ha seguido creciendo y seguirá creciendo. ¿Hacia dónde va México? Hay una mayor especialización al sector automotriz, donde obviamente países dentro de no el TEMEC, que es Alemania, Japón, Corea del Sur, van a seguir invirtiendo en el país por toda esta dinámica de operatividad del TEMEC, y que en este caso me atrevo a decir que el caso Tesla da una dinámica o un preámbulo a cuestiones muy interesantes. En términos de manufactura de coches eléctricos, China es potencia. El hecho de que México, a través de la experiencia Tesla, gane esta, digamos, como expertise hacia el tema de coches eléctricos, da una oportunidad perfecta para que más empresas chinas lleguen a invertir hacia otro tipo de mercado dentro de México y América Latina.
¿Qué es lo que pasa o cuál es mi conclusión? Que llevamos a una adaptabilidad de la economía global que no es, dijeran por aquí, ni melón ni sandía, sino que genera una sinergia en donde en algunos casos es offshoring y en algunos casos va a ser nearshoring o va a ser el friendshoring, dependiendo cómo se adapte el contexto internacional. La última, simplemente digo, dejo mis datos, tenemos el Observatorio de la Política China, generamos muchísima información, quien guste consultarlo, pues es de acceso libre. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas. Justo en tiempo, doctora. Muchas gracias, doctora Raquel Isamara de León de la Rosa. Justo en tiempo. Gracias por Buena charla. Su intervención. Pasamos ahora al siguiente ponente, nuestro anfitrión y promotor de este seminario, de este foro, el doctor Samuel Ortiz Velázquez. El título de su ponencia es Comercio e Inversión China, México, Estados Unidos, nuevas dinámicas ante el TEMEC. El doctor Samuel Ortiz es doctor en Economía por la UNAM, es profesor de tiempo completo adscrito a la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM, tutor en el posgrado de Economía de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, actualmente es responsable del proyecto Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación, PAPIME, PE 307323, propuesta didáctica para la enseñanza de contenidos curriculares de la asignatura Operaciones de Comercio Exterior, líneas de investigación, comercio exterior, inversión directa y crecimiento económico y organización industrial. Gracias, bueno, doctor Samuel. muchas gracias. Me voy a poner de pie porque no tengo aquí la máquina para mirar los datos. Miren, la presentación se concentra en algunos resultados, ¿no? O sea, preliminares que buscan responder a la pregunta si el nuevo TEMEC, en combinación con otros procesos globales, están significando nuevas dinámicas en materia de comercio e inversión en la relación triangular, ¿verdad? China, México, Estados Unidos. Ya no vamos a hacer referencia a los temas que puntualmente las doctoras, ¿verdad? Mariana y Raquel presentan, ¿no? Vamos a ir a los resultados. Únicamente a nivel del contexto internacional, sí debemos de destacar cómo la evidencia sugiere que desde 2008 se presentan una lenta expansión en diferentes indicadores de globalización económica, incluida la inversión directa, el comercio de mercancías y, como Lesbia nos comentó hoy, ¿verdad?, por la mañana, en el valor agregado nacional, ¿no? Ello se combina con otros factores, la crisis sanitaria asociada a la COVID-19, la invasión de Rusia a Ucrania, que se traducen en ciertos reacomodos, ¿no? Desde 2008, la economía mundial presenta una caída en la tasa de rentabilidad de la inversión directa. Ello se combina con una creciente regulación de las inversiones directas, ¿no?, de Estados Unidos a las inversiones chinas y de la parte china más restricciones a la salida de inversión directa, ¿no? Tensiones comerciales y tecnológicas, China, Estados Unidos, el TEMEC que hoy nos convoca y claro, o sea, discusiones de política industrial materializadas ya en diferentes políticas encaminadas, ¿verdad?, a reactivar en parte la actividad industrial en Estados Unidos. Estas tendencias se están materializando en indicadores del comercio y la inversión. Esta lámina es importante. Claro, toma como referencia la estadística de la UNTAC, ¿no? Es un cociente que asocia el acervo de inversión directa entrante como parte del PIB desde los 90 hasta 2021. Estamos a unos días de que se publique, ¿verdad?, el informe 2023 con información a 2022. Bueno, es información en acervo. La UNTAC estima el acervo a partir de del acumulado, ¿verdad?, de inversión directa sin mayores ajustes en materia de tipo de cambio y por ello, ¿verdad?, estos desniveles. Pero es importante destacar cómo
América del Norte y particularmente Estados Unidos y México elevan el coeficiente de inversión directa entrante en acervo frente a un estancamiento del indicador, particularmente en China, en Corea, ¿verdad? En Alemania, un estancamiento en nuestro indicador, ¿no? Entonces, por ello se habla, ¿verdad?, de deslocalización, retorno de las inversiones directas a Estados Unidos, inversiones directas en México que buscan explotar aranceles preferenciales, los costos de transporte en virtud de la distancia y, claro, impulsos en materia de inversión fija bruta en México. Lo que vamos a ver a continuación es que efectivamente, ¿no? O sea, desde 2018, un punto clave en función de que es el inicio, ¿verdad?, de las tensiones comerciales China-Estados Unidos, la renegociación del Telecan y posteriormente la crisis sanitaria, etcétera. Vamos a observar si este periodo marca cambios en términos de inversión y de comercio. Y si es así, ¿cuáles son las implicaciones en materia de desarrollo económico, ¿no? Esto se va a hacer a partir de reportar, ¿no? O sea, un grupo de indicadores, de estructuras comerciales que construimos con datos a 6 dígitos del sistema armonizado, ¿no? Más de 5,000 productos. Y para el caso de las inversiones directas, con información a 4 dígitos del CIAN de parte de la Secretaría de Economía. Concentrando la discusión, por lo tanto, en resultados, voy a hablar en términos de estructuras comerciales, en términos de características del comercio, y bueno, es claro que cuando hablamos de comercio, efectivamente, ¿no? Si desde 2015 China se situó como el principal socio comercial para Estados Unidos, algo pasó desde 2019. Desde 2019, México y Canadá se disputan el primer lugar como socios comerciales en América del Norte, y desde la perspectiva del déficit, llama la atención cómo en términos de participación relativa, luego de alcanzar una participación de 49% China en Estados Unidos, esta se reduce a casi 30% hasta 2022. Llama la atención que en este contexto, México en particular eleva su participación en el déficit con Estados Unidos, y lo más importante, lo que pasa con Vietnam, ¿no? Vietnam desde 2020 multiplica, ¿verdad?, por 2 su participación en el déficit comercial de los Estados Unidos en términos de una triangulación comercial que está favoreciendo a países asiáticos, y esta misma tendencia se observa cuando apuntamos a México, ¿no? A diferencia del caso de Estados Unidos, ¿verdad?, la caída en la participación relativa en comercio de mercancías de Estados Unidos, pues se reduce desde el año 2001 hasta la actualidad, y China desde 2019, ¿verdad?, eleva la participación en el comercio con México, ¿verdad?, y en términos de déficit comercial, muy importante destacar, a diferencia de Estados Unidos, la amplificación del déficit con China y la creciente presencia de países asiáticos como principales responsables del déficit. Particularmente destacamos el caso de Corea del Sur, de Malasia y de Japón. Ahora, en términos de estructuras comerciales, ¿no? O sea, ya en 2016 hicimos un esfuerzo, ¿verdad?, de identificar principales características del comercio, y un tema que llama la atención, ¿no? O sea, es que para Estados Unidos o para México presentamos un elevado comercio de tipo interindustrial, ¿no?, con el mundo, pero que vive un proceso de desintegración comercial desde 2001, reflejado en los índices de comercio intraindustria. Es un proceso que no se detiene incluso después de 2018. Estados Unidos
presenta una caída de comercio intraindustria en industrias críticas en términos de comercio, autopartes y electrónicas, que tanto para México como Estados Unidos representan casi el 50% de las del comercio total de México en Estados Unidos, ¿no? También llama la atención, ¿verdad?, cómo México, en el caso de la industria de autopartes, presenta una desintegración comercial con Estados Unidos desde el año 2001. El comercio con China es crecientemente de tipo interindustrial, pero todavía con bajos niveles. México, ¿verdad?, presenta una muy alta concentración por país, más allá de una caída relativa en la concentración comercial, ¿verdad? Esto también se verifica en la industria de autopartes. En términos de estructuras comerciales, la estadística que muestra el índice de similitud comercial da cuenta cómo la estructura exportadora de Estados Unidos se aproxima a la de China en el mercado mexicano entre 1992 y 2001 y luego se frena, ¿no? O sea, la mayor competencia está entre 1990 y 2000. Pero cuando comparamos con la estructura exportadora de México y China en Estados Unidos, lo que podemos observar es que estamos ante estructuras exportadoras muy similares que presentan una elevación en el índice de similitud y por lo tanto México y China son fuertes competidores en el mercado de los Estados Unidos. El análisis de participación de mercado constante nos mostró también, ¿verdad?, cómo si en 2001-2018 el mayor ganador del comercio de mercancías en América del Norte fue China, estas tendencias, ¿verdad?, cambian desde 2018. Por ejemplo, en términos de participación de mercado y al comparar el periodo 2018 con 2022, la cuota de mercado del TEMEC crece en 0.17%, explicado particularmente por las ganancias en comercio que presenta Canadá y México, y se observa como el principal perdedor, ¿verdad?, en este periodo de diferentes procesos globales, incluido el TEMEC, es China, con una caída en participación relativa en el comercio de mercancías con el TEMEC del orden del 14%, en términos de participación de mercado constante. El otro tema que quiero comentar con ustedes tiene que ver con respecto a identificar interacciones competitivas, ¿no? O sea, entre China con los socios TEMEC en la propia región TEMEC-Telecán, ¿no?, para identificar con ello diferentes dinámicas en términos de desplazamiento de comercio directo, que ocurre cuando, comparando dos periodos, la participación relativa de China y a nivel de una industria específica aumenta con respecto al mercado de referencia, mientras que la participación relativa del socio comercial en el TEMEC, tercer socio comercial, que puede ser Estados Unidos o Canadá o la propia región, se reduce, ¿no? O sea, se habla de desplazamiento directo, amenaza directa, junto a otras interacciones. Particularmente importante será el terreno de la amenaza parcial, que da cuenta, ¿verdad?, de aumento en la participación relativa de China y de el país en comparación en el mercado TEMEC, pero con la condición de que las importaciones de China crecen más deprisa. En este caso, se habla también de la existencia de desplazamiento parcial, ¿no? Mientras que otros segmentos de no amenaza de retirada, y particularmente este será muy importante, identificar aquellas industrias, en este caso capítulos del sistema armonizado, donde la participación de China se reduce al tiempo que la de el tercer país aumenta en el mercado de referencia Telecán-Temec, porque aquí hablamos de un desplazamiento inverso. ¿Qué ha pasado desde 2018? Miren, yo anoté esta primera lámina
porque esta es la relación, ¿no?, del Telecán, ¿no? Entre 2001 y 2018, el 79% de las exportaciones del Telecán a la región Telecán se encuentran o fueron desplazadas de forma directa por China, equivalente a 72 productos del sistema armonizado. Particularmente ello se explica por Estados Unidos y en tercer lugar por Canadá. México opera como el país, ¿verdad?, que presenta una dinámica diferente con apenas 39 productos en condiciones de amenaza directa. Haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, comparativo con respecto ahora, periodo 2018-2022, se observan diferentes reacomodos, ¿no? Porque los grupos de amenaza directa se reducen, pasamos de 72 a 17 y particularmente ello representa el 25.47% de las exportaciones del Telecán al TEMEC y ello se explica por Estados Unidos. Aquí ya me llama la atención lo que pasa con México y con Vietnam, territorios donde la relación se invierte en términos de que, ejemplo, en el caso de México, el 42% de las exportaciones desde México, equivalentes a 50 productos, crecen mientras China reduce su participación en esos capítulos. Y el caso de Vietnam, el segundo generador ya de déficit para Estados Unidos, con 94% de exportaciones, con una tendencia, ¿verdad?, inversa. Si nos concentramos en examinar, ¿no?, los grupos de amenaza en 2001-2018 y lo confrontamos en términos de estos capítulos, cómo se movieron luego del periodo 2018-2022, llama la atención lo siguiente, ¿no? O sea, y particularmente el Telecán TEMEC reproduce lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Doctor Samuel, 5 minutos. Muy bien, gracias. Y aquí lo que tenemos que señalar es que si en este periodo el 80% de las exportaciones equivalentes a 78 productos están en amenaza directa, bueno, hay un reacomodo importante, ¿no? En principio, el capítulo, ¿verdad?, siderúrgico, el capítulo automotriz continúan en amenaza directa, mientras que en el segmento de retirada opera donde TEMEC y China reducen participación relativa, se encuentra el capítulo autopartes, automotriz, la industria del juguete, la industria del mueble, y ello, les comento, es replicado por Estados Unidos. El caso de México es interesante porque aquí lo que observamos es una recomposición. Si hasta 2018 la industria siderúrgica, capítulo 73, la industria de autopartes, capítulo 84, están en amenaza directa, hoy las exportaciones mexicanas ganan terreno frente a China en la zona TEMEC, ¿no?, frente a el capítulo 72 de complejos siderúrgicos, donde el resultado es que ya no hay amenaza cuando confrontamos con 2001-2018. Bueno, cambios en materia de inversión, no obstante que la inversión promedio se reduce al comparar 2010-2017 con 2018-2022, sí hay cambios en términos de aumentos de la inversión promedio en Alemania, Argentina, Suiza, China y particularmente en industria automotriz, con fuertes aumentos de inversión en un entorno global, ¿verdad?, de caída de la inversión en el mundo con respecto a Alemania, Italia, Corea del Sur y China. Y cierro únicamente señalando que más allá de estos reacomodos en materia de inversión, ¿no?, particularmente en industria manufacturera y en autopartes automotriz, un tema que debemos de considerar está vinculado a los impactos en términos de indicadores de ocupación. Y bueno, esta última lámina pues refleja cómo, y no se ve, ¿verdad?, cómo de 86 ramas de la actividad económica,
apenas 10 ramas elevaron el coeficiente de inversión promedio entre 2018 y 2022 y ello se acompañó en una mejora del empleo. Particularmente hablamos aquí de la industria de componentes electrónicos, un lugar, por supuesto, donde se sitúa la industria de semiconductores que se busca, ¿verdad?, promover en el marco, ¿verdad?, de los diálogos de alto nivel México-Estados Unidos. La industria de automóviles y camiones, carrocerías y remolques pertenecientes a la autopartes automotriz sí elevaron la inversión, pero reducen la dinámica de la ocupación con respecto al periodo 2005-2019. Y regresaré en las conclusiones a hablar un poco de temas en materia de política industrial. Muchas gracias, doctor Samuel, por tu intervención y desde luego por respetar el tiempo, y agradecemos tu intervención. Los aplausos. Muy bien. Acudimos ahora con la intervención del doctor Rodrigo Alfonso Morales López, que lo va a hacer vía plataforma Zoom. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, está por ahí ya. Perfecto. Hola, sí. El título de la ponencia del doctor Rodrigo es Evolución del valor agregado chino, contenido en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos en el contexto del TEMEC. El doctor Rodrigo es doctor y maestro en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, licenciado en economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y docente en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. Temas principales de investigación: cadenas globales de valor, integración comercial en Centroamérica y Norteamérica, comercio internacional, competitividad, análisis insumo-producto multirregional y políticas económicas en el contexto de la crisis del COVID-19. Gracias, doctor Rodrigo, por tu presentación esta tarde y te cedemos el uso de la palabra. Tienes hasta 20 minutos. Muchas gracias. No sé si ya logran ver la presentación. La vemos, doctor. Ok, perfecto, gracias. Bueno, la presentación va sobre cómo ha ido evolucionando el valor agregado chino contenido en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, justamente en este contexto del TEMEC, ¿no? Que como ya se ha venido hablando durante esta sesión, no solo es el contexto del TEMEC, sino que de la pandemia, de reconfiguración de cadenas globales de valor, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el objetivo central de esta presentación? Pues estudiar la evolución y las características de este valor agregado chino en las exportaciones de la manufactura. Me centro ahorita en esta presentación como tal en la manufactura hacia Estados Unidos en el contexto del TEMEC, y el aporte a la literatura es que, bueno, brinda nueva evidencia, ¿no?, sobre la triangulación comercial entre China, México y Estados Unidos, y utiliza una metodología novedosa basada en el modelo insumo-producto que descompone las exportaciones brutas en varios términos de valor agregado de acuerdo a puede ser de acuerdo a su origen o al destino final que tiene el valor agregado. Ya vamos a ver un poco más de qué trata, ¿no? Bueno, antecedentes. Esto lo paso rápido. Podemos ya identificar, digamos, 3 fases de la integración en América del Norte. La primera, ¿no?, que es básicamente entre la firma del TLCAN y antes del ingreso de China a la OMC. Luego, cuando ingresa China a la OMC, digamos, hay cambios, ¿no? Y desde 2018, pues también con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la firma del TMI, la crisis por pandemia de COVID-19, el nearshoring, bueno, y otra serie de factores, están, digamos, modificando ahora y la integración norteamericana estaría entrando en una tercera fase. Ya es reconocido, ¿no?, también que China es como un miembro no invitado, ¿no?, en la integración norteamericana, y bueno, también es uno de los principales factores que ha influido en un proceso de desintegración a partir de 2001, ¿no? Veamos algunos datos a nivel de comercio exterior bruto. Tenemos acá las exportaciones, ¿sí?, las exportaciones brutas y las importaciones, y vemos la participación que tiene Estados Unidos, China y el resto del mundo. Vemos cómo en el caso de las exportaciones se ha mantenido bastante constante, todas las participaciones que vemos acá,
Sin embargo, a partir de 2017 parece estar incrementando un poco, ¿no? Las exportaciones de México hacia China, pero donde es más importante China para el comercio de México es por el lado de las importaciones, ¿no? Donde básicamente tenemos un incremento fuerte, ¿no? En el 2007 estaba abajo del 10% y ahora en el 2021 está arriba del 20%, ¿no? Pasamos acá a ver la balanza comercial. Aquí tenemos cómo, podemos ver cómo básicamente el superávit con Estados Unidos ha ido al alza, al mismo tiempo que el déficit con China también ha ido al alza, ¿no? Entonces, esto es, digamos, una de las consecuencias o los efectos que tiene esta triangulación comercial entre China, México y Estados Unidos, ¿no? Y luego vemos el resto del mundo también, que básicamente ha sido bastante fluctuante, especialmente en el año 2020, año de la pandemia, que supongo se redujeron mucho las importaciones. Pero bueno, en 2021 vemos cómo vuelve, digamos, todo a la tendencia que venía mostrando, ¿no? El comportamiento de la balanza comercial. Aquí podemos ver la estructura de las importaciones brutas de insumos que provienen de la manufactura de Estados Unidos y de China. Tenemos cómo básicamente podemos observar un incremento de la importancia de las manufacturas basadas en recursos naturales en las importaciones de insumos que vienen de Estados Unidos, ¿sí? Que pasa del 47.1% al 67.6% en 2021. Vemos lo contrario en la manufactura basada en tecnología y vemos justamente el comportamiento contrario en las importaciones de insumos que provienen desde China, ¿no? Donde tenemos que el 62, perdón, del paso del 37.7%, las importaciones de las manufacturas basadas en tecnología, y pasó a un casi 67%, ¿no? Entonces, digamos, ha habido aquí un comportamiento que contrasta mucho, ¿no? Pasando acá algunos aspectos metodológicos, el periodo de estudio es 2000 y de ahí 2007-2021. ¿Por qué? Porque esos son los años para los cuales el Banco Asiático de Desarrollo elaboró matrices de insumos productos globales que permiten hacer este tipo de análisis. ¿Cuál es el nivel de desagregación? Pues tiene hasta un nivel de desagregación de 35 sectores, sin embargo, 14 son los sectores manufactureros y yo los agrupo en intensivos en recursos naturales o intensivos en tecnología, ¿no? Para poder, digamos, diferenciar el análisis a la hora de ver los datos. Esto, pues, no me voy a detener mucho en este, digamos, aspecto metodológico, pero existen muchas metodologías que permiten descomponer el comercio bruto, ¿sí? En este caso, yo he descompuesto las exportaciones brutas de México a Estados Unidos en estos 4 componentes. El primero, pues, es el valor agregado mexicano vinculado con el comercio tradicional, es decir, es el valor agregado mexicano que cruza en una única ocasión la frontera entre México y Estados Unidos, ¿sí? Digamos, se produce en México, llega a Estados Unidos y Estados Unidos ya no lo manda a ningún otro país, ¿no? De ahí tenemos un valor agregado también producido en México que se vincula con cadenas globales de valor. En este caso es, por ejemplo, si México produce el hilo lo envía a Estados Unidos produce la tela y Estados Unidos envía la tela, puede ser para México o para otro país, entonces ahí ya el valor agregado cruza las aduanas internacionales en más de una ocasión y se considera como vinculado con cadenas globales de valor. Luego tenemos el valor agregado extranjero, que justamente en esto es donde me enfoco. ¿Por qué? Porque dentro del valor agregado extranjero está el valor agregado chino y el valor agregado estadounidense y bueno, del resto de países contenido en las exportaciones brutas de México a Estados Unidos. Y de ahí tenemos un componente también de doble contabilidad. ¿Qué significa eso, no? Pues podría ser, digamos, que el valor agregado chino llegue a México, México lo envía en forma de exportación de algún producto a Estados Unidos y luego vuelva a México y México lo vuelve a exportar. Entonces, en ese caso, digamos, esa parte se aísla para poder tener un dato más certero, ¿no? Veamos entonces cómo se han comportado las exportaciones brutas ya viendo la descomposición.
tenemos en el gráfico de la derecha, bueno, de la izquierda primero, y las manufacturas basadas en recursos naturales, donde vemos, digamos, que la parte en rojo es el valor agregado doméstico o el valor agregado mexicano vinculado con el comercio tradicional. La parte que está en naranja es el valor agregado mexicano vinculado con las cadenas globales de valor, y la parte en azul es el valor agregado extranjero, ¿no? Entonces, si vemos las dos al mismo tiempo, pues vemos cómo el valor agregado mexicano vinculado con el comercio tradicional baja en ambos casos, y el valor agregado extranjero sube en ambos casos. Sin embargo, vemos cómo el valor agregado extranjero es mucho más importante en la manufactura basada en tecnología, ¿no? Y el valor agregado mexicano vinculado con cadenas globales de valor, digamos que tiene una importancia bastante pequeña, ¿no? Porque México no tiende, digamos, a producir insumos que Estados Unidos los ocupe para producir sus exportaciones, ¿no? Más bien Estados Unidos es el país de destino final, ¿no? Bueno, entonces eso sería aquí estaríamos viendo cómo México cada vez depende más, ¿no? Lo que hay que rescatar aquí es que México cada vez depende más del valor agregado extranjero para producir sus exportaciones hacia Estados Unidos, y este fenómeno es más evidente en la manufactura basada en tecnología. De ahí tenemos estos dos sectores, también los pongo, ¿por qué? Porque son los que están más, digamos, vinculados con todo este tema, ¿no? Por un lado están los productos electrónicos, eléctricos y ópticos, por el otro lado está el equipo de transporte, y tenemos bueno, podemos observar, ¿no? Las diferencias. Veamos primero las similitudes, ¿no? Vemos cómo de igual manera el valor agregado vinculado con el comercio tradicional va para abajo, sí, va para abajo en ambos casos, es la línea roja, aunque se reduce más en los productos, digamos, electrónicos, ¿sí? Y quizás la diferencia que más me gustaría resaltar aquí es que, a pesar que el valor agregado extranjero va en aumento en ambos sectores, en el sector de productos electrónicos alcanza casi el 70%, ¿no? En el 2021. Eso significa que de cada $100 que exporta México hacia Estados Unidos de este tipo de productos, $70 no es valor agregado que se produce en México, por lo tanto no es valor agregado que se queda en México, ¿no? Lo cual es importante porque es la forma en la que el comercio influye en la economía nacional, ¿no? Bueno, esto como contexto para entrar ya más en materia y ver, quizás este es el cuadro más importante de la presentación, donde podemos ver cómo ha ido cambiando la participación del valor agregado estadounidense y del valor agregado chino en las exportaciones que realiza México hacia Estados Unidos, ¿no? Tenemos que la participación de Estados Unidos va para abajo, básicamente en todas las categorías, ¿sí? Con excepción de las manufacturas basadas en recursos naturales, digamos, aquí en los productos electrónicos lo podemos ver, o sea, Estados Unidos participaba con el 32%, ¿sí? De todo el valor agregado que exportaba México hacia ese mismo país, y ha bajado hasta 23.5%, ¿no? Entonces, bueno, ha pasado también en el equipo de transporte, solo que, como sabemos, esta industria es más fuerte, ¿no? En la zona de América del Norte, entonces no ha sido tanta la reducción. Y vemos en el sentido contrario China, ¿no? Como en el año 2000, por ejemplo, no alcanzaba el 1% de participación en ninguna categoría, y en el año 2021 ya tenemos 11.8, 17.7, 7.5 aquí en las manufacturas basadas en tecnología, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, por ejemplo, por cada $100 que exporta México a Estados Unidos de equipo de transporte, por decir algo, $7.5 se generan en China. Y ahora viene la pregunta, ¿no? Por eso yo he destacado aquí los años del 2017 hasta el 2021, ¿no? En el 2018, digamos, es que empieza todo este tema de guerra comercial y, bueno, toda digamos,
ya no sé si coyuntura, ¿no? O el proceso en el que estamos actualmente, pero vemos cómo sí se ha ido incrementando, ¿no? Incluso pasa de 4.8 en 2017 a 7.5 en 2021. Lo mismo pasa en el sector de productos electrónicos, lo mismo pasa como tal en el agregado de las manufacturas basadas en tecnología, y bueno, pasa básicamente en todos los sectores. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, todo este proceso del TMEC, nearshoring, etcétera, parece que no está reduciendo el valor agregado chino que llega a Estados Unidos vía México, ¿no? De ahí, bueno, es importante mencionar también, esto lo tengo en otro trabajo, pero es importante mencionar que entre 2000 y 2014, el 95.5% del valor agregado chino contenido en las exportaciones manufactureras hacia Estados Unidos se consumió finalmente en Estados Unidos. Es decir, que básicamente todo el valor agregado chino que va en las exportaciones de México a Estados Unidos, digamos, es demandado, ¿no? Por la demanda final, valga la redundancia, de Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto sería, digamos, aquí tenemos otros sectores que los podríamos ver con más detalle, pero quizás no tenemos suficiente tiempo, pero la idea es esa, ¿no? Es decir, China sigue metiendo mucho valor agregado a través de México para llegar a los consumidores de Estados Unidos, ¿no? Luego hice un ejercicio también para ver el origen sectorial, ¿no? Del valor agregado chino, y en el siguiente cuadro tengo el valor agregado estadounidense contenido en las exportaciones brutas de México a Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué? Para ver, digamos, si el valor agregado chino se ha sofisticado o qué diferencias hay entre ambos valores agregados, ¿no? Tanto el de China y el de Estados Unidos incorporado en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Y bueno, vemos acá cómo en el caso bueno, aquí mencionar, ¿no? Es el valor agregado chino, de dónde viene, ¿sí? Contenido en las exportaciones de México a Estados Unidos, ahorita no solo de la manufactura, sino que de las exportaciones totales, ¿no? De México a Estados Unidos, o sea, ahí hay que aclarar esto. Rodrigo, 5 minutos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, podemos ver que entre 2000 y 2017 hay una reducción de la participación de las manufacturas basadas en recursos naturales, un aumento de las manufacturas basadas en tecnología, un aumento de las otras actividades que en su mayoría son servicios, y también un aumento de los sectores de electrónico, el equipo de transporte y también de los servicios para negocios, ¿no? Que es ese que dice renting, es la renta de maquinaria, equipo y otras actividades orientadas hacia los negocios. Pero vemos cómo aquí sí vemos un cambio de tendencia, y esto quizás es algo que habría que analizar con más detalle por qué está pasando, ¿no? Porque sí vemos, por ejemplo, cómo pasa aquí, veamos este caso, ¿no? El de la manufactura basada en tecnología. En 2000, el 21% del valor agregado chino contenido en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos era de manufactura basada en tecnología. Para 2017 sube esto hasta 26.9, pero para 2021 baja a 24.9, ¿no? Lo mismo pasa en el sector de productos electrónicos, y bueno, pasa en algunos otros sectores, ¿no? De ahí, si comparamos, bueno, la conclusión de este cuadro, también la digo antes, es que cada vez más, a pesar de que hay una reducción o parece haber un cambio de tendencia a partir de 2017, cada vez más el valor agregado chino proviene de sectores chinos que son manufactureros basados en alta tecnología, ¿no? Y también de algunos servicios, ¿sí? Luego tenemos acá el valor agregado estadounidense, y aquí también, digamos, bueno, aquí vemos aquí no vemos un cambio de tendencia, solo vemos que la tendencia se vuelve más pronunciada en el sentido que hay claramente una mayor participación de las manufacturas basadas en recursos naturales, pasa de 27.1 a 36.4. Hay una reducción de la participación de la manufactura basada en tecnología del 38.8 al 24.9. Es decir,
cada vez más Estados Unidos, el valor agregado que, digamos, incorporado, estadounidense incorporado en las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, cada vez más proviene de sectores estadounidenses más vinculados con el sector primario y con las manufacturas basadas en recursos naturales que con las manufacturas basadas en tecnología, ¿no? Entonces, digamos, esto sería un punto a tener en cuenta. Paso ya para las conclusiones. La primera es que la participación del valor agregado extranjero contenido en las exportaciones de la manufactura de Estados Unidos se ha incrementado entre 2007 y 2021 y se observan cambios a partir de 2017, pero sin embargo vuelve la tendencia en 2019-2020. Esto, digamos, también ha pasado en la participación del valor agregado extranjero contenido en las exportaciones hacia Estados Unidos. Bueno, perdón, que el valor agregado extranjero contenido en las exportaciones hacia Estados Unidos es mayor en las manufacturas basadas en tecnología con respecto a las manufacturas basadas en recursos naturales. Y esto se da más en los productos eléctricos electrónicos, ¿no? De ahí, con respecto al valor agregado chino, pues tenemos que ha incrementado su participación en las exportaciones manufactureras de México, y por el contrario, el valor agregado estadounidense ha disminuido su peso, y esta tendencia se mantiene en el periodo 2018-2021. Luego también tenemos que el incremento de este valor agregado chino ha sido más fuerte en los sectores basados en tecnología, especialmente en los electrónicos, y también se ha mantenido la tendencia en 2018-2021. Luego tenemos que el valor agregado estadounidense contenido en las exportaciones hacia Estados Unidos, que se produce en los sectores basados en recursos naturales, se ha incrementado en el periodo también de entre 2000 y 2021, y se ha reducido, ¿no? Lo que hablábamos, el que se produce en los sectores basados en tecnología, y esta tendencia se agudiza incluso en el periodo 2018-2021. Y luego tenemos que el valor agregado chino contenido en las exportaciones hacia Estados Unidos que se produce en los sectores basados en tecnología se ha incrementado, y se ha reducido el que se produce en los sectores basados en recursos naturales. Sin embargo, esta tendencia cambia un poco, habría que ver si el cambio va a ser permanente, ¿no? Pero con datos ya más adelantados en el futuro, pero esta tendencia parece estar cambiando en el periodo 2018-2021, ¿no? En general, pues las tendencias observadas en esta exposición se mantienen durante la tercera fase, es decir, durante el periodo del TEMEC. Sin embargo, parecen estar ocurriendo cambios importantes en el origen sectorial del valor agregado, tanto chino como estadounidense. Doctor, Y los resultados... Rodrigo, Sí, estamos ya en perdón. el límite de tiempo. Sí, ahorita solo termino estas últimas dos, ¿no? Los resultados pues muestran que las fuerzas que unen la producción china con los consumidores estadounidenses son difíciles de contrarrestar, y pues que los efectos del TEMEC no pueden observarse en su totalidad ya que aún se están desarrollando, ¿no? Además, pues la estructura productiva y comercial de los países pues no, digamos, cambia de manera gradual, ¿no? Eso sería todo, con eso termino. Muchas gracias, doctor Rodrigo Alfonso Morales López. Muy bien, hemos terminado la intervención de los panelistas. No obstante, por el tiempo y la agenda de los siguientes mesas, pues vamos a cerrar en esta ocasión de esta forma. Las preguntas, desde luego, quizás las haya. Vamos a invitarles a que pudiesen elaborarlas y enviarlas directamente o a la coordinación o bien a los ponentes, que seguramente estarán atentos a responderles. Y bueno, agradecemos su presencia esta tarde. Si me permiten solamente leer o entregar, perdón, las constancias de participación. Voy a leer una general y después los nombres de todas y todos. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Economía, otorga la presente constancia, en este caso a la doctora Raquel Isamara de León de la Rosa, como ponente en el Foro Nacional TEMEC, un balance de 3 años de su implementación. La mesa 3, China ante el TEMEC, con la ponencia entre el offshoring y el nearshoring, TEMEC, pandemia y cadenas globales de valor, casos de China y México. Lo firma el maestro Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía. Entonces, el resto de las constancias, igual de importantes, versan en este sentido. Entonces, pues muchas gracias a los panelistas, a Rodrigo Alfonso, aquí está su constancia, desde luego, a Samuel Ortiz, el doctor Samuel Ortiz, perdón, doctor Samuel Ortiz, a la maestra María Isabel Osornio, desde luego al doctor Raúl Netzahualcoyotzin, también le dejamos pendiente, a Mariana Aparicio, gusto, a Aurora Furlón, y desde luego a
la doctora Raquel Isemara. Muchas gracias. Gracias por su presencia esta tarde y cerramos pues esta mesa invitándolas a que continúen acompañándolos. Gracias, buena tarde.